Muy bienvenidos a todos. Que el Señor les bendiga de Newman Church de Bible Architecture. Aquí estamos en obediencia al Señor Jesucristo de Nazaret, nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Redentor. ¿De qué vamos a hablar hoy? Como todos los sábados, tenemos un mensaje muy especial. El mensaje de hoy es las primeras dos visiones. Este es un mensaje muy especial, algo que he compartido antes, más que todo en nuestros canales en inglés, pero lo vamos a hacer aquí en el canal en español por una razón muy sencilla, que el Señor me está diciendo, en ese momento tú tienes que saber que lo que estoy compartiendo contigo es mi sabiduría y son mis visiones, mi sabiduría que estoy compartiendo con ustedes, conmigo, con vosotros. No es tu imaginación. Así que vamos a empezar con ese pequeño cuento. Acabo de contar en el último culto y gracias por todo lo que nos han seguido y nos han apoyado en ese ministerio que está creciendo. Como siempre, les acuerdo que el español no es mi idioma madre, pero con Cristo, con el Espíritu Santo, todo es posible. Bueno, gracias a todos y yo, como estaba diciendo, compartí un poco de mi testimonio de cómo yo llegué a encontrar al Señor por medio de una palabra que escuché el día 16 de agosto del 2021. Eso fue una palabra increíble donde escuché una voz que me dijo de empezar a leer la Biblia. Y eso fue gracias al hecho que mi esposa, unos cuantos meses antes, me había hablado de la Biblia. Y yo ni la había escuchado, ni le tenía escuchado, ni tenía le puse mucha atención a ese hecho. Pero en realidad, 6 meses después, escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, tú tienes que tomar una decisión, tú vas a leer la palabra de Dios y tienes que decidir que leerla y escucharla o te vas por otro lado. Y en ese momento yo dije, en ese mismo día, el 16 de agosto del 2021, yo dije, esa es la palabra de Dios. Bueno, en ese momento el Espíritu Santo entró en mí, yo no sabía lo que estaba pasando claramente, mis ojos se abrieron y empecé a leer la palabra cada día, dejé de hacer todos, ni quería trabajar, ni quería ni hacer nada que no fuera leer la palabra de Dios. Bueno, llegó un punto como unos cuantos meses después, vamos a decir unos 3, 4 meses después, donde yo empecé a estudiar muchísimo de lo que se llama el apologética, que es el estudio de cómo de otras religiones, porque esas otras religiones son errores en realidad, y también cómo explicar la palabra de Dios a los que no son cristianos, que no son nacidos de nuevo, born again. Yo pasé muchísimo tiempo en ese estudio. Escuché discursos y presentaciones de muchos maestros, vamos a decir, y aprendí mucho de lo que era Islam, los testigos de Jehová, los mormones, hasta los católicos. Y empecé a ver todas esas diferencias y todos esos errores, hasta que empecé quizá a pensar que eso es lo que el Señor me está llamando a hacer. Mientras tanto, había desarrollado, porque eso así trabaja el Espíritu Santo, un interés para los últimos días. Como empecé a llegar al libro de Daniel, especialmente, empecé a ver todas esas profecías y unos ciertos misterios, cosas que parecían muy, muy interesantes. Y empecé también a desarrollar un interés en lo que se llama los últimos días. Bueno, en un día de mayo del 2022, estamos hablando de más o menos unos 8 meses después, el Señor me puso en mi corazón. Yo no entendía bien cómo trabajar el Señor en ese momento, porque yo sentía como deseos de hacer cosas, pero no entendía que eso era el Espíritu Santo poniendo cosas en mi corazón, porque así trabaja el Espíritu Santo. Te pone ciertos deseos de hacer cosas, y eso es una cosa que le aconsejo hacer. Si tienes ese deseo adentro, no tiene que perder tiempo. Tiene que hacerlo de inmediato. Es decir, que el Señor te pone a quizá leer una palabra en la Biblia, tú tienes que ir a hacerlo de inmediato. Si el Señor te pone a ayudar a alguien, tú tienes que hacerlo de una vez. Es decir, el Señor me puso ese deseo de estudiar los últimos días. Yo empecé a hacer eso. Y como dije, en el mes de mayo del 2022, yo arreglé un primer video en el otro canal en inglés, el primer canal en inglés que yo hice, se llama The Bible Architecture, donde yo subí ese video que hablaba del rapto. Se lo voy a enseñar. Aquí tenemos el canal de Bible Architecture y aquí hay todos los videos
tenemos que ir exactamente al verdadero principio de ese canal. Como pueden ver, estoy yendo al verdadero principio. Y aquí en el medio ven ese video, se llama The Rapture, No Time Left. Dice exactamente, aquí dice 3 años atrás. Bueno, en ese video, uno de los primeros videos, pero aquí está como testimonio que ese video existe y lo pueden ver si hablan inglés. Yo expliqué una cierta teoría, vamos a decir, bajo un cierto calendario que yo había organizado y escrito por medio o mirando a ciertos versículos y ciertos hechos históricos como la llegada de Israel en el 1948 a su tierra, y otro versículo como del Salmo 90, versículo 10, y hasta Osea 6, versículo 2, que me enseñaban que quizá habían unas posibilidades de entender un calendario, si no específico, por lo menos general, de la llegada de Cristo. Eso no era para decir que yo iba a establecer una fecha, y todavía no voy a establecer fechas, porque sí podemos estar equivocados. Eso es muy importante entenderlo. Pero le voy a explicar ese hecho milagroso, esa visión increíble que pasó, para que ustedes entiendan que en realidad, aunque podemos estar equivocados, sabemos que lo que estamos viendo es sabiduría de Dios. Pues en ese caso entonces yo publiqué ese video y aquí tenemos la fecha. Como pueden ver, ese video fue publicado el día 6 de mayo del 2022. Aquí lo tenemos. Dice, No Time Left, The Rapture of the Church. Es decir, que tenemos un record, como se dice en inglés, del hecho que ese video hubo hecho antes que yo tuviera esa visión que le voy a explicar ahora. Lo que pasa es que en ese momento todavía soy, como decir, un niño en Cristo. Todavía estoy aprendiendo y no sabía cómo orar. Todavía estoy aprendiendo a orar, pero tampoco en ese momento sabía mucho. Así que mientras durante ciertas oraciones, empecé a ver en mi mente ciertas visiones bien nítidas, como si fuera casi un video o una película. Algo de un segundo, algo muy rápido. Por ejemplo, yo vi, se lo voy a enseñar, la visión de ese animal sobre una piedra. Vi esa visión bien nítida, casi exactamente como ustedes la están viendo acá, de ese animal que estaba bajando esa montaña o esa piedra. Y eso fue como unos segundos bien nítido. Luego tuve otra visión de un rey así básicamente muerto, pero arropado con ropa de rey y una corona, sentado en un trono. También vi eso, básicamente así como lo están viendo, muy nítido. Es decir, que empecé a entender que quizá el Señor me estaba enseñando algo. Yo no sabía exactamente lo que era. Y muchos que me conocen saben que yo soy arquitecto. Bueno, mi profesión, entrenado como arquitecto, piensan que tenga esa capacidad de ver cosas en mi cabeza, pero en realidad no. Yo escucho y aprendo mucho con mi oído, no con mis ojos. En realidad, yo tengo o me gusta dibujar cosas porque no las puedo ver en mi cabeza. Así que cuando yo vi esas visiones tan nítidas y tan claras, eran, como está diciendo, unos segundos, yo entendí que eso era algo diferente. Tenía que ser algo que Dios me estaba enseñando. Hasta que empecé a compartir ciertas de esas visiones con mi hijo, que es un pintor, un artista, y le estaba preguntando a él que quizá tú me puedes dibujar una de esas visiones. Y hablamos unas cuantas veces, pero nada pasó. Fue así que el día 20 de mayo, es decir, acuérdese que el video de rapto, yo lo subí en el canal de internet el día 6 de mayo. Pero el día 20 de mayo, yo tuve una visión que fue la más clara de todas. Es decir, que esa visión fue absolutamente clara. Yo la vi como si fuera una verdadera película. En esa visión yo vi a un joven, en mi cabeza, claro, en mi imaginación, y se lo voy a enseñar con nada más su cara, su rostro, desde el cuello para arriba. Y esa cabeza se doblaba en mi imaginación como así, de un lado al otro. Era un joven muy normal, como se dice, con un cabello más o menos normal, nada especial. Y yo pensé que quizá eso era alguien que iba a encontrar un día.
No sabía qué sentido tenía esa afición. Pero decidí, después de tomar esa afición, como era tan nítida y tan clara, algo me puso en mi corazón, ahora entiendo que era el Espíritu Santo, de tomar un librito, se lo voy a enseñar acá, y hacer un pequeño dibujo para que yo me acordara de esa persona. En el caso, yo la iba a encontrar un día, hablar, quizá alguien que me iba a hablar de Cristo o quizá alguien que necesitaba Cristo. Así que tomé ese librito, se lo voy a enseñar. Tomé ese pequeño librito que mi hija mayor me había dado como regalo, donde básicamente tú puedes escribir cada día por 5 años ciertas notas. En ese librito yo apunté en el día mismo y hice ese pequeño dibujo. Ahí ven el dibujo que yo hice, se lo voy a enseñar en una forma más grande para que lo puedan ver, pero está aquí adentro de ese librito. Ese es el dibujo que yo hice, lo pueden ver, aquí se ve la forma de cabello, sus ojos y la nariz muy particular que tenía algo especial como si fuera, no sé, como uno de esos príncipes de unos de esos películas de muñeco, vamos a decir, pero es un joven de verdad. Bueno, me fue después, dejé eso, algo muy impactante, pero no sabía bien qué hacer con eso. Y bajé, estaba en segundo piso, bajé, eh, empecé a comer algo, compartí con mi esposa, pero no le dije nada en realidad porque ni sabía en realidad eso lo que era. Tampoco quería que pensara que tenía visiones raras. Así que empecé a mirar películas y ya en ese momento en mi vida, en mi camino espiritual, no miraba ninguna otra cosa que no fuera contenido cristiano. Así que empecé a mirar muchas películas después de la cena, como hasta más o menos la medianoche. Estaba cansado, pero decidí de mirar una película más. Algo en mi espíritu entró y me dijo, mira una película más. Miré mi teléfono y subió o salió en mi pantalla esa película que le voy a enseñar que dijo The End of the Harvest. Pues aquí lo ven, apareció exactamente así, dijo The End of the Harvest, no decía nada más, sino que tenía un título y yo pensé quizá eso es interesante. Nunca había escuchado de esa película, nunca había escuchado de ese título, entonces decidí mirar la película. Después de un minuto de empezar a ver esa película, el actor principal de esa película resulta ser el hombre de la visión que yo tenía. Entonces aquí ven el dibujo y aquí viene el hombre. Exactamente la misma nariz, exactamente el mismo pelo, exactamente los mismos ojos. Como pueden ver, es exactamente el mismo hombre. Wow, pero qué cosa empecé a decir, eso es algo increíble. ¿Cómo puede ser que Dios haga algo así? ¿Cómo Él puede enseñarte cosas que van a pasar? Porque yo no tenía ninguna experiencia. La razón por la cual estoy contando eso es que tenemos que entender que ese ministerio, lo que yo le estoy explicando, todo viene de Dios. No es mi imaginación. No estoy diciendo que soy el único que sabe, no estamos hablando de eso. Estoy diciendo que lo que estamos viendo, lo que estamos entendiendo, no es mi sabiduría. Así que vamos a seguir para que usted entienda. Wow, en ese momento entonces decidí, wow, hay que mirar esa película con atención. Acuérdese que el hecho fue que yo había tenido una visión y en esa visión había visto un hombre. Y ese hombre resulta ser algo verdadero, podemos decir. Él en realidad es un actor muy, muy conocido en las películas cristianas, pero yo no conocía a él, ni conocía la película. Fue la primera vez que yo vi a ese señor. ¿Qué pasa? Fue que entonces empecé a mirar la película y en la película ese actor resulta ser un maestro, él es un estudiante a la universidad, pero eso es un maestro de la Biblia, es decir, que es un experto de la Biblia. Algo que más o menos yo me identificaba por el hecho que yo estaba estudiando tanto la Biblia. Pasa entonces que en el medio de esa película, él se encuentra a dar una presentación a otros estudiantes y a cierta gente que están invitada sobre sobre el tema de los últimos días. Y utiliza para hacer esa presentación un papel, un estudio de un señor que había estudiado como unos 50 o 30 años antes de él, donde había
usado ciertos cálculos, ciertos versículos y ciertos hechos históricos para establecer una vuelta potencial del Señor Jesucristo a la tierra. Bueno, Él usa para hacer esa presentación los mismos versículos, los mismos capítulos y los mismos hechos que yo había usado en mi video de rato 2 semanas antes. Toda gloria a Dios, digan amén. En ese caso, en ese momento, cuando yo descubrí, mientras Él estaba dando esa presentación, ese hecho, dije, wow, qué cosa increíble. Me empecé a llorar. Claro, porque yo pensé, el Señor me está enseñando que lo que estoy haciendo está bien. Más que todo tiene que venir de Él. Bueno, Él termina esa presentación. Aquí tengo todavía goosebump, como se dice en inglés. Y vemos que en ese momento la presentación termina y una señora que estaba adentro del público decide, o los dos se encuentran afuera y empiezan a hablar. La señora le explica al muchacho, al actor, ese señor que yo vi en mi visión, que ella era en realidad la esposa del hombre que él había usado para hacer sus estudios. El actor principal, vamos a llamarlo David R. White, porque ese es el nombre de él. Dentro de la película también tenía visiones en sus sueños, antes de hacer esa presentación, de un hombre en una cosecha. Resulta que el hombre de la cosecha es el marido de esa señora. Y la señora le dice o le comunica que ya él se había muerto. Pues el David R. White le dice, bueno, tienes una foto de él. Ella le enseña la foto y la foto resulta ser el hombre de sus sueños. En ese momento empecé a llorar porque yo entendí que el Señor me estaba exactamente enseñando lo que me había pasado. Que Él me iba a enseñar una visión, que esa visión iba a resultar la visión de un hombre y ese hombre me iba a confirmar que toda esa sabiduría no era mía, sino la sabiduría de Dios. Bueno, yo fui muy impactado por eso, pero también me dio mucha fuerza para seguir a estudiar. Todo lo que están viendo ahora, todo lo que le he explicado ahora, no solamente de los últimos días, pero más importante del Evangelio, de la verdad del Evangelio. Porque estamos en un momento histórico donde sabemos, vamos a leerlo ahora en 2 de Timoteo, donde ya el Evangelio no es el Evangelio de verdad. Vamos a leerlo antes de seguir. 2 de Timoteo 4, versículo 2 dice, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y qué doctrina, ¿verdad? Dice versículo 3, porque vendrá tiempo, escuchen eso bien, cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia ¿qué? Concupiscencias. Eso hay que entenderlo bien, porque está hablando de esos días. Aquí no es como decir, oh sí, pero nosotros estamos con el Evangelio bueno. Bueno, esa es la pregunta para ustedes. ¿Cuál es el Evangelio bueno? Si no está basada en la palabra de Dios, toda palabra de Dios, no partes de la palabra de Dios, porque eso lo hacen también los testigos de Jehová. Hasta los católicos tienen 90% de verdad, pero también le mezclan otras cosas que no pertenecen a la palabra. Ahí sabemos que vamos a tener errores. Pues en ese caso, el Señor me está diciendo, te voy a enseñar todo, pero vamos a empezar con algo fuerte, una visión. Y me dio una segunda visión que le voy a explicar ahora. Una visión fuerte para que tú te acuerdas cuando empiece a tener duda que quizás eso no es la sabiduría de Dios, que quizás tú te estás imaginando todo eso, que quizás eso es una doctrina tuya o particular, que tú sepas que todo eso viene de mí. Y el Señor me dio muchas palabras en el 2022 y 2023 donde me confirmó todo eso. Pero como siempre, claro que soy hombre, claro que puedo hacer errores y claro que la única autoridad es la palabra de Dios. No tienen que llevarse de mí. Pero vamos a ver qué pasó después de eso. Entonces yo seguí con mi vida y seguí continuando mis estudios. Y básicamente no es que me olvidé de esa visión, sino que seguí haciendo mis cosas. Bueno, el día 5 de junio del 2022, unas 2 semanas después, más o menos, misma situación, yo estaba en oración y de repente me vino otra visión. En ese caso fue un muchacho,
un joven, muy joven, un niño casi, podemos decir, de unos cuantos desde 6 a 10 años. Y vi ese niño igual, tan y tan vívido, como una visión clarísima. En ese momento decidí hacer una cosa diferente. Aquí está mi esposa y ella sabe que estoy hablando la verdad. Bajé y hasta Mama Wanda, yo creo que estuvo allá en ese momento. No sé si ella se acuerda, pero bueno. Bajé porque tenemos una casa de 2 pisos. Bajé y llamé a mi esposa y le dije, acabo de tener otra visión, porque después de la primera, claro, yo se la conté. Todo el mundo me miraba como decir, quizá, bueno, sí, está bien, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, aquí viene la segunda visión. Y le dije, acabo de tener una segunda visión. Lo que voy a hacer ahora, voy a hacer el mismo dibujo, bueno, el dibujo de esa visión, pero al frente de ustedes. Así que ustedes van a ser mis testigos. Entiendan bien, mis testigos, que se lo enseñé antes que pasara. Van a ser, entiendan bien, mis testigos antes que pasara. No es que voy a hacer el dibujo, luego pasa y me lo voy a inventar. No. Así que tomé mi bolígrafo y tomé el mismo librito y empecé a hacer ese dibujo. Aquí ven el mismo librito y aquí tenemos el dibujo, el mismo librito, se lo voy a enseñar. Aquí viene el dibujito de ese joven niño y lo vi así, le puso mis notas en inglés, con el pelo como medio redondo, la nariz así redondita, los ojos vivos, su boca así. Y muy especialmente y muy importante notar esos pantalones cortos, bien cortico, y unas media más o menos larga y unos zapaticos como de los años 20. Es decir, que se veía como un muchacho de otros tiempos. Yo podía haber dibujado eso sin esos detalles, pero decidí ser fiel a la visión de cómo yo la había recibida. Y mi esposa puede testificar que eso fue la verdad. Bueno, me fue entonces y pensé, bueno, tiene que ser la misma cosa, como el Señor tiene, como nosotros pensamos que todas las cosas de Dios tiene que ser igual. Bueno, en un par de horas voy a mirar unas cuantas películas y Él me va a enseñar. En realidad no pasó así, porque el primer día no pasó nada. Luego el segundo día, nada. Ya el tercer día yo me había básicamente olvidado de ese tema. Y estamos en la misma situación. No me acuerdo exactamente la hora, pero como más o menos a las 11 de la noche, decidí mirar otra película. Y esa película se llama Megiddo. No, esa es una película de la cual yo había escuchado. Nunca la había mirada, porque la iba a ver, pero había escuchado de eso y como Megiddo me suenaba como Armageddon, yo pensé que quizá tiene algo que ver. En realidad sabía un poquito del tema. Decidí mirar la película. Aquí pueden ver que más o menos hay varias opciones. No, yo no me acuerdo exactamente cuál yo empujé, pero tenía que ser una de esas. Así se vean como hombres, guerreros, soldados, algo así. Bueno, 5 minutos o quizá hasta menos desde que la película empezó, el actor principal es el niño que yo había visto en mi segunda visión. Wow, yo sabía que ese era el niño. Dejé todo, empujé el pause button y fui a buscar a mi esposa. Y le dije, esa vez tú vas a ver la película. Acabo de encontrar el niño del dibujo. Ven a verla conmigo. Y nos sentamos los dos a mirar esa película juntos. Porque yo le dije, no me voy a inventar nada. Tú viste, hice el dibujito, ahora tú vas a ver la película conmigo. Aquí está la foto del muchachito. Ese es el dibujo. Acuérdese los zapaticos, los pantaloncitos cortos. Aquí viene. Ese es el muchacho en la cara. Y ahí viene los pantaloncitos cortos con los zapaticos. ¡Wow! Qué cosa más increíble. Entonces nos empezamos a mirar la película otra vez. Resulta que ese niño, como crece, viene siendo el anticristo. Y la historia es increíble, exactamente el cuento bíblico del anticristo surge al poder y después de la gran tribulación, al final de los días, llega el Señor, destruye al anticristo, echa él y la bestia y Satanás al infierno por 1000 años. Así que esas dos visiones fueron algo enorme y sumamente importante para ese ministerio. ¿Por qué?
Porque en el medio de todo eso yo empecé a entender que el Señor me iba a hablar de una forma especial. Iba a ser por medio de profecías o visiones proféticas o palabras proféticas. Yo no me llamo profeta, el Señor solo puede dar títulos, pero estoy explicando que mi trabajo con Dios siempre ha sido de esa forma. Como empezamos a ver las cosas, empiezo a ver cosas, voy a esperar que Él me diga, por ejemplo, una confirmación, como me lo enseña en su palabra, en 2 o 3, en 4 veces o sitios, lugares diferentes. Y pongo mucha atención a ciertas cosas, ciertos números, pero también ciertos versículos y ciertos capítulos. Y, por ejemplo, si yo abro mi Biblia, un día estudiando, me levanto y abro mi Biblia, no voy a cambiar de página. Donde yo abrí, ahí tengo que estar hasta que el Señor me explique algo. Y siempre se lo recomiendo a ustedes también, que cuando estudien la palabra, digan esas palabras exactamente como yo la estoy diciendo con su boca. Espíritu Santo, por favor, explícame lo que estoy leyendo. Usted tiene que preguntarlo porque la palabra dice, pregunten para que el Señor le conteste. Hay que preguntarle al Espíritu Santo que te lo explique. Porque si no, el Espíritu Santo se dice, perfecto, ¿tú quieres entenderla solo? No te preocupes, sigue. Pero es cuando yo uso las palabras, Espíritu Santo, explícame, ahí es donde empiezo a ver cosas. Y yo sé, y escuchen muy bien, que entonces no es mi sabiduría, no soy yo inteligente, es Él que me está explicando. ¿Por qué? Porque yo le pedí y le pregunté, por favor, explícame la palabra. ¿Me están entendiendo bien? Yo no sé si todos los pastores hacen eso, pero tenemos que ser humildes y preguntarle a Dios que te le explica. Como decir, yo soy un niño, no soy capaz, no tengo cerebro para poder entender la potestad, la fuerza y como se dice, la unción de la palabra de Dios. Tú tienes que explicármela, porque esa es una espada de fuego que puede dividir entre alma y espíritu. Eso es algo demasiado fuerte. Pero acuérdese que todo yo empecé cuando yo le dije, cuando la voz me habló del Espíritu Santo, decides ahora de seguir, yo dije que sí, esa es la palabra de Dios. Entonces estaba bajo obediencia a la palabra. ¿Me están escuchando? ¿Me están entendiendo? Yo estaba bajo obediencia a la palabra. No que yo sabía todo de la palabra, pero tenía la obediencia porque yo había decidido que sí, esa es la palabra. Y el Espíritu Santo, gracias a Dios, dámosle gloria a Dios, el Señor me había dicho, decides que tú las vas a escuchar y a seguir o te vas por otro lado. Y yo dije que sí, esa es obediencia. Aunque yo hasta ahora en ese momento donde la estoy explicando, gracias a Dios, la estoy entendiendo, lo estoy entendiendo en ese momento. El Señor me dio una opción, una oportunidad de ser obediente. No me dio un choice nada más de decir, bueno, vamos a repetir esas palabras. Señor, me arrepiento de mis pecados, que eso está bien, no hay problema. Pero Él me dio una opción. Decides. ¿La sigues o no la sigues? Cuando yo dije que sí en ese momento, yo me puse bajo la palabra de Dios en obediencia. Perfecto. Pues así en ese momento estamos entendiendo que así empezaron las cosas. Ahora le voy a hacer un cuento de algo que pasó hace 50 años que nos comprueba todo lo que estamos hablando. Basado en esos dos pilares fundamentales de ese ministerio, esas primeras dos visiones que me están diciendo básicamente que sí, el Señor me pidió o me llamó a hablar y a estudiar los últimos días. Que Él me iba a explicar las cosas. Que no estamos equivocados en el hecho que el Señor que nos está dando todas esas visiones. Claro que podemos no haber entendido exactamente todo correctamente por el hecho que hasta los profetas no entendían cuándo esas cosas iban a pasar. Pero de lo que estamos viendo sí sabemos que toda esa sabiduría nos enseña que el día está a la puerta. Perfecto. Aquí vamos a hacer una confirmación final, algo muy importante. Yo le he explicado en un video que se llama El calendario de Daniel, esa gran sabiduría que el Señor ha compartido con nosotros. Eso viene del libro de Daniel y tenemos 4 versículos organizados. Se lo voy a poner como 1, 2, 3 y 4 versículos organizados, que cada uno nos explica o nos da ciertos números de días. Y cuando lo añadimos uno detrás del otro, nos forma ese calendario tan especial. ¿Por qué ese calendario es tan especial? Porque desde el primer día, que es el 9/20 del 2016, hasta el último día,
que es el día 8/25 del 2033, tenemos exactamente 6,183 días. Pues es muy importante porque cuando lo miran así, 6183, ven que es la misma combinación de números, no los mismos números, sino la misma combinación de números de 81.63 años, que es la segunda parte de los 83.33 años. Eso viene del capítulo de Marco 8, desde el versículo 19 al versículo 20, las multiplicaciones de los panes. Bueno, ¿por qué estamos diciendo eso? Porque también tenemos desde el día de la protesta en Israel otra profecía, la vamos a explicar en otro día, hasta el final de ese calendario, que es el 8/25 al 33, son 10 años, los 10 años de Israel, tenemos 3883 días, iguales al 83.33. Pues entonces los números que tenemos que acordarnos, que forman parte de ese calendario, que es algo muy recién, que el Señor acaba de compartir con nosotros, son los 3,883 días, que son iguales, o los mismos números, vamos a decir, del 83.33 años. Así que acuérdense esos dos números. La confirmación final de todo eso llega en un momento muy especial de mi vida. Yo crecí en Italia, soy italiano, bueno, originalmente, y crecí en una ciudad que se llama Milano, y afuera de esa ciudad había una ciudad pequeña, como unos 50 millas más o menos, donde vivían mis abuelos. Y nosotros íbamos cada fin de semana a visitarlos y pasábamos muchos tiempos allá, también en el verano. Es una pequeña ciudad y en realidad ni una ciudad, sino un pequeño pueblo de como 170 personas, muy, muy pequeño. Y mis abuelos vivían en una casa encerrada con una pared, un muro que estaba alrededor de la casa donde nadie podía entrar. Yo tenía unos 6 años y estabas en la cocina de ellos mirando afuera una ventana. Esa es exactamente la ventana desde donde yo estaba mirando afuera. Y pueden ver que afuera hay un patio y hay una reja, y después de esa reja hay otro patio. Bueno, yo tenía 6 años y en ese momento era solo mirando afuera de esa ventana. Y en ese momento era como un invierno, yo vi un león caminando en el medio del patio. Ese león yo lo vi. No fue una visión, ya tenía 6 años, no tenía distinción entre visión y realidad. Yo vi ese león. Es exactamente la visión que yo tuve. El león estaba caminando detrás de la reja, ahí en el patio, muy tranquilo, muy pacífico. Yo no tenía miedo. Estaba, como decir, fascinado por ese león. En ese momento llamé a mi mamá, que estaba en el otro cuarto, porque yo era solo en ese momento mirando afuera. Ella vino y le dije, mamá, mira, hay un león allí afuera. Y ella miró y entendió que yo vi algo, pero claro, ella no vio nada. Por toda mi vida, por el resto de mi vida, mi mamá me cuenta, o sigue contándome, cada cierto tiempo de ese león. Y me preguntaba, en el medio de mis 15, 25 y hasta cuando era más grande, ¿te acuerdas del día en el cual tuviste el león? Y yo dije, claro, sí, yo me acuerdo de ese león, pero nunca le puse mucha atención. Bueno, después de esas profecías, después que yo encontré al Señor, después que el Señor me empezó a revelar cosas, un día yo recibí un mensaje de parte de Dios. Y el Señor me dijo, ¿tú te acuerdas del león? Y es algo muy emocional para mí. Y yo le dije, sí, me acuerdo del león. Él me dijo, yo era el león. Eso fue un momento muy especial donde yo entendí que ese león no solamente era una visión, sino era Dios mismo que me fue a visitar. Yo era un niño, no sabía nada, crecí en una familia católica, entonces sí sabía de Cristo, pero seguía esa religión, no tenía una relación con el Señor ni conocía al Señor. Pero Él se presentó en mi vida con 6 años y me dijo, la razón por la cual yo me presenté a ti en esa forma era para que tu madre fuera testigo de ese evento, para que cuando tú finalmente llegara a mí, a la verdad, y empezara a compartir con ella esa verdad, ella como católica, y ella todavía sigue siendo católica, oren por ella por favor,
empezara a entender que todo lo que tú le estás hablando es la verdad, no es una imaginación. Pues sí, entonces que el Señor me puso en mi corazón de estudiar un poco más sobre esa visión del león. Y acuérdese los números que le acabo de explicar. Son dos números importantes, los 83.33 años y 38.83 días, que hacen parte de ese calendario de Daniel. Como siempre, le repito que yo no sé ni el día ni la hora, ni tampoco podemos estar seguros que exactamente esos sean las fechas correctas. Pero eso no es importante en ese momento. Pero entonces empecé a estudiar ese país, ese pueblo donde mis abuelos vivían. Y encontré ese tipo de información. Eso es en italiano, pero quizá puedan entender. El nombre del pueblo se llama Bastida de Dossi y tiene 173 habitantes, es decir, 173 gente que vive allá. Eso es algo muy pequeño, como ven, nada más es una calle, hay una iglesia y unas cuantas casas. Y esa foto la tomaron en realidad básicamente al lado de la casa de mis abuelos. Así que no hay mucha gente allá. Como pueden ver, es en Italia, un pequeño pueblo en el norte de Italia. Y nosotros no teníamos teléfonos celulares, sino los teléfonos regulares. Y uno tenía que acordarse el número de teléfono y hacerlo con ese rodador, no sé cómo se llama en español, pero ustedes me entienden. Había que doblar esa rueda y acordarse el número. Y de repente, como aquí estaba la información, me acordé del número del town, de la ciudad, del pueblo, el prefijo, como se dice en italiano, prefijo, es el número que tú pones antes del número. Es decir, que indica el número del pueblo. Y el número es 0383. Es decir, que ese pueblo tiene ese como número específico para el pueblo. ¡Wow! ¡Qué confirmación enorme! Es decir, el león en ese pueblo, aquí estamos hablando del Señor, dándome revelaciones y cierto conocimiento sobre lo que viene. ¡Wow! Eso fue increíble. Yo estaba muy emocionado cuando encontré eso, pero el Señor me dijo, espera, porque hay más. Y el Espíritu Santo me dijo, ve y busca en la concordancia Strong, que es una de las concordancias que yo uso mucho, se la enseñé también a ustedes acá, cuál es el número del león. Y aquí viene. Porque aquí vemos en el hebreo, león, lion, aquí lo vemos, tiene su número. Y el número del león en hebreo es 3833. ¡Wow! ¡Qué confirmación enorme! A pesar del hecho que eso pasó casi 50 años atrás, yo no sabía nada, yo no entendía nada, nunca miré ese tipo de información, ni cuando el Señor me salvó, ni cuando empecé a estudiar el Strong. Fue eso hace 2 días. Es decir, que todo eso ha pasado exactamente en el calendario, en los tiempos exactos de Dios, de cuando Él nos va a revelar ciertas cosas. Es decir, que nos está diciendo, bajo todo lo que estoy explicando, que lo que estamos hablando acá es su sabiduría. ¿Que la entendamos todos? No, claro. ¿Que la entendamos toda? No. ¿Que sabemos todas las cosas? Claro que no. ¿Que podemos hacer errores? Claro que sí. Pero que entendemos que el evangelio que están hablando ahora, por la gran mayoría, no todos, claro, no es la verdad, eso es obvio. Y estamos diciendo que también estamos en los últimos días. Y eso sí puede pasar ese año, el próximo año, quizá en 5, 10 o hasta en nuestra vida. Si va a pasar en nuestra vida es algo increíble. Pero lo más importante es que el Señor nos está poniendo una urgencia a acercarse al evangelio. Lo que es sana doctrina no es una serie de reglas que tenemos que seguir, sino que ese es el trabajo del Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos está diciendo, tú tienes que obedecerme y yo voy a hacer el trabajo. Tú tienes que decir que sí, y yo que hizo el trabajo en la cruz, donde todo está pago, ya están pagos por completo, están nuevos por completo. Así que si está nuevo, ya no tienen más control. El control lo tengo yo, pero sí ustedes tienen la opción y la posibilidad de decir que sí o que no. Están al lado de Él y Él está manejando. Pero ustedes pueden decir, no, yo quiero bajarme y subirme de ese carro. Así que el punto es, les acabo de demostrar que lo que vamos a hablar es la sabiduría que viene de Dios.
Eso incluye los últimos días y la sana doctrina. Un evangelio de amor, de paz y de perdón. Pero tenemos que creer en ese evangelio. Y para creer en ese evangelio, tenemos que entregarnos completamente a Cristo. Y eso es un proceso, pero empieza con la obediencia. Sí, Hechos 5:32, y siempre lo miramos, dice que el Espíritu Santo será dado a todos los que obedecen. Y Romanos 8, capítulo 8, versículo 9 dice que si no tenemos el Espíritu Santo, pues no pertenecemos a Cristo. Así que empezamos con la obediencia. ¿Estamos listos para dejar las tonterías del mundo, las tonterías de la cultura, el pelo, la ropa, las uñas, el dinero, las mujeres, los hombres, los carnavales y todas esas cosas que sabemos no cuentan nada, para entregarnos a Cristo, para tener paz, para tener amor, para tener sabiduría y más que todo para tener vida eterna? Que el Señor les bendiga en el nombre de Jesús. Amén.